Gorsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, bienvenidos a Canarias al Día. Es el momento del análisis más riguroso de la actualidad y también más crítico. Aquí en la Autonómica de las Islas Canarias, como siempre, rodeados de buenos periodistas. Hoy me acompañan esta noche en este programa en directo mi compañera María Jesús Lillo. María Jesús, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Cómo ha ido la semana? Un placer venir. Bien, bien. Tranquilita, con ese día festivo al final y todo. Sí, ha sido un puente un poco largo y eso ayuda también a desconectar el un poco. El comienzo ha sido más accidentado con todos los cortes de Santa Cruz. Sí, la verdad que ha sido un día hoy de caos en Santa Cruz de Tenerife, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Buenas noches, María Jesús y a toda la audiencia. ¿Qué tal tu puente? ¿Te fuiste a algún lado? Sí, estuve... ¿En tu isla preferida? Bueno, no, son las dos, no me enfrentes. La Gomera y La Palma, lo que pasa es que tuve una escapadita a La Gomera, pero de este puente rápido. Ya iré con más tiempo, con mucho más tiempo a La Palma. Oye, nos ven en La Gomera, ¿no? Sí, mucho. Te lo comentan. En La Gomera nos ven mucho, en cualquier rincón de la isla, especialmente San Sebastián, donde yo me muevo hay una audiencia con un impacto bastante importante, y también en La Palma, en Santa Cruz de La Palma. En definitiva, en las dos islas, La Gomera y La Palma, nos ven mucho y son muy fieles a Mírame Televisión. Bueno, eso es bueno que nos sigan, porque al final también es fruto del trabajo que hacemos aquí. Además, bueno, obviamente a ti te siguen, Óscar, porque tienes tus raíces allí y controlas muy bien, ¿no?, esas entrañas de la política gomera, que nunca es fácil, y de la política palmera también. Bueno, decía que ha sido una semana de puente largo, de festividad, del Día de Canarias, pero también ha sido una semana trágica, una semana dura, una semana, otra más, de drama en la ruta canaria, otra más de drama migratorio. La verdad es que lo que ha ocurrido con el vuelco de un cayuco, ahí están viendo esas imágenes que seguramente habrán visto infinidad de veces en todos los medios de comunicación, es una de las cosas más duras que probablemente hemos visto con nuestros ojos. Obviamente ha habido naufragios mucho más graves que este en cuanto al número de fallecidos. Recuerden, 7 personas, 4 mujeres, 3 menores, 2 niñas. La verdad que es una situación crítica, sobre todo porque ocurrió a escasos metros del muelle de la Restinga, porque evidentemente es una muestra más del fracaso de las políticas para intentar evitar la ruta canaria, para intentar... Es muy complicado, siempre lo hemos dicho, ¿no?, acabar o creer que se puede acabar con la migración es algo... Esto ha ocurrido durante toda la vida, pero sobre todo es una muestra más del fracaso a la hora de poder evitar que, dentro de lo que cabe, bueno, pues estas personas no mueran intentando llegar o buscando una vida mejor, ¿no?, a escasos metros del muelle de la Restinga. Situación muy crítica que ha llevado sobre todo también a pronunciamientos, como no podía ser de otra manera, políticos, en los que, bueno, pues por un lado se ha intentado expresar esas condolencias, ¿no?, con lo ocurrido, intentar buscar explicaciones o intentar explicar algo tan complicado también de explicar cómo es esto. Y a nivel judicial, hoy la noticia ha sido que se ha archivado la denuncia presentada ante la búsqueda de una posible responsabilidad penal en lo ocurrido. Evidentemente eso es muy complicado, de que haya una responsabilidad penal en algo así, pero sí que es verdad que hay que cambiar cosas, hay que mejorar cosas. Esto no puede ocurrir. No puede ocurrir que un cayuco vuelque cuando ya está a punto de ser rescatado, cuando ya está a 3 metros del muelle de la Restinga, en este caso, con el mar en buen estado, como están viendo en esas imágenes. Sara Rego, la ministra, ha estado también visitando la isla del Hierro. Obviamente ha expresado también las condolencias por parte del Gobierno del Estado. Vamos a escuchar a la ministra. Si me lo permitís, una reflexión en torno a la necesidad de que haya una política migratoria en términos generales en Europa diferente, que asegure las vías legales y las vías seguras para que las personas no se tengan que jugar la vida llegando a ningún territorio. Es una cuestión que es perfectamente posible. Yo creo que vale la pena reflexionar en todo esto, en torno a todo esto. Yo creo que en este momento, sobre todo, poner en el centro la cuestión de la solidaridad con Canarias, poner en valor
la respuesta que está dando Canarias sistemáticamente al fenómeno migratorio. Yo quiero volver a agradecerlo y ponerlo en valor a la población, a las autoridades, la implicación que hay y desde luego el compromiso del Gobierno de España para dar salidas y para resolver sobre todo aquellos puntos que tienen que ser resueltos. En el caso que me compete a mí, pues todo lo que tiene que ver con los niños y con las niñas no acompañados. Volver a repetir esto, que para nosotros es importante, es la determinación firme para dar una salida vinculante y solidaria de acogida a todos los niños y niñas que llegan no acompañados a las Islas Canarias. Sira Rego, perdón, me he equivocado yo, al introducir este vídeo, ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, para Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, ha sido, según sus propias palabras, el día más duro de su carrera política. Lo escuchamos. El peor día, al menos el mío en política, con diferencia. La situación era desoladora y visto el resultado ahora mismo de la conferencia sectorial que celebraba ayer mismo, ¿no? Y la insolidaridad continua y desde luego lo que está ocurriendo, pues lo único que hacen es pues llenarte de impotencia, ¿no? Esta tarde me veré con la ministra Sira Rego, que creo que viene, y yo también quiero decir que al menos ella hoy en frontera, que fue y se desplazó al Hierro, y es de agradecer, pues ya ha actuado con decisión para decretar la emergencia migratoria, la contingencia, y empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? O sea que al menos ese gesto por parte de la ministra Sira Rego lo quiero destacar en el día de hoy porque ha sido valiente y las leyes están para cumplirse y aquí al final no pueden seguir ni dejándonos solos ni desde luego permitiendo que se vulneren los derechos de las niñas y las niñas o que sigan ocurriendo circunstancias como la de ayer. Ayer fue dramático porque fue a 3 metros del muelle y dentro, ¿no? Pero ¿cuántas de estas pateras no se habrán perdido en ese océano Atlántico con cuántos niños y niñas dentro? Va a suponer en la práctica que empieza ya el cronómetro para salir en un año el exceso de los menores que tenemos en Canarias. Si la contingencia en Canarias son 700 y algo, pues y tenemos 5.400. Y por otro lado, para que los niños que sigan llegando puedan ser reubicados de manera decente, con todos sus derechos y con garantías de integración. Hablaba Fernando Clavijo de ese acuerdo para que comiencen ya esas derivaciones que todavía, bueno, pues están llevando su trámite a pesar de que ya se aprobó, como saben, en el Congreso la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. María Jesús, otra tragedia más. Esta la hemos visto en directo, pero ahora también podemos hacernos una idea de lo duro que son estas situaciones cuando ocurren en alta mar y no tenemos imágenes de ellas, ¿no? Por supuesto, y además tenemos que recordar que ocurren con falta de medios, porque el salvamento marítimo está como está, con los efectivos que tiene, con personas que están doblando y triplicando turnos, que además el Gobierno de España me parece que ya está bien, ¿no?, de hablar de hacemos todo lo posible para poder contener o para poder solucionar el problema cuando se está derivando el tráfico hacia esta ruta que es la más peligrosa de toda Europa porque se han cerrado otras rutas y porque no se ofrece una solución, porque se está haciendo política con algo que yo creo que no se debería hacer y ya vamos a la cuestión de los menores que están, pero es que si al lado de la costa vuelca un cayuco porque todas las personas que van en ese cayuco se van hacia un lado porque no saben cómo funciona, porque no saben nadar la mayoría de ellas y porque los miembros de salvamento marítimo probablemente ni siquiera puedan echarse al agua porque terminarían ellos ahogados de las personas que se agarran a ellos para poder sobrevivir. Imagínate lo que es eso en rescates en alta mar, que se están produciendo prácticamente todos los días. Y de noche, porque esto al final también fue de día y muchos de esos naufragios ocurren también de noche con mal estado del mar, con mala meteorología y si ocurre así, como tú bien estás explicando, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir en esas circunstancias? Imagínate la desesperación, además, de esas personas que ven que están perdiendo la vida y que no pueden hacer nada y que pierden la vida niños y que pierden... No sé, yo creo que sinceramente, estos días han estado eurodiputados también en el Hierro y yo creo o espero, porque al final esto luego se queda de manera testimonial en qué duro ha sido todo, qué lástima a aquellos niños fallecidos, pero luego no hacemos absolutamente nada por solucionar algo que creo que llevamos 30 años lidiando con ello y que debería haberse aportado una solución desde los organismos internacionales, desde los organismos estatales, porque al fin y al cabo desde Canarias lo que se está haciendo es lo que se puede hacer,
poco más. Al final son muchos ámbitos, ¿no? Los que hay abiertos, tú lo comentabas un poco también, ya no solo es el tema de la acogida, de la acogida digna, la derivación de los menores migrantes no acompañados, ahora ya por fin con esa reforma legislativa, sino también la tensión en alta mar para evitar estas circunstancias, la falta de medios que existen, las políticas nacionales, la política europea, que es fundamental. Lógicamente, esa geopolítica que hace que algunas rutas, bueno, pues en determinados momentos tengan una menor afluencia y otras tengan una mayor afluencia. Bueno, es todo un tablero tan complicado donde al final es muy fácil perder la humanidad, y yo creo que eso es lo que a veces ocurre, y la empatía con estas personas. Y después está obviamente también, bueno, pues todo el clima de desinformación, de mensajes de odio que también se mezclan con toda esta circunstancia y que no ayudan en nada, sobre todo a eso, a mantener esa empatía, que al final yo creo que es fundamental para que las decisiones, quienes pueden tomarlas, las tomen. Y estamos a las puertas de que venga la época de mayor afluencia normalmente en el año de cayucos y de embarcaciones, porque el mar suele estar mejor en el momento de las calmas, ¿no, Óscar? Sí, desde luego que la imagen impacta, ¿no? Porque estamos hablando de 3 metros, como decía el presidente Fernando Clavijo, nos hemos quedado todos impactados, porque además el transbordo, que es lo más peligroso, según dicen los expertos, desde la patera, la embarcación, hasta la propia embarcación, en este caso de emergencia, en ese rescate muy pegado al puerto de la Restinga. Esas imágenes son tremendas, independientemente de que hayan sido mujeres, también menores, los ingresos, el bebé desaparecido y todos los que se han quedado en la travesía, en el trayecto. Pero insisto, esta es la evidencia del gran problema, el drama humanitario, la tragedia del problema humanitario. Esto también es un mensaje para aquellos que todavía siguen sembrando esos mensajes xenófobos, ¿no? Pues bueno, esta es la cruda realidad de este fenómeno que está padeciendo Canarias. Yo estoy cansado también, en este caso, por otro lado, de esos mensajes de los políticos, ¿no? Es decir, la Sira Rego no es la primera vez que viene a Canarias. Bueno, habla de la implicación, este gobierno de España está implicado para atajar el fenómeno migratorio, pero que Sira Rego estaba ya casi en Canarias. Durante esa visita al Hierro, a la Restinga, habían ido unos eurodiputados. No hay suficiente la implicación por parte de la Unión Europea. ¿Qué más quieren, en este caso, esos organismos, las instituciones que son competentes, que tienen las herramientas para tratar de frenar el fenómeno migratorio? Que ocurran más tragedias. Ya ocurrió aquella dura tragedia en Órsola, en Lanzarote, donde también fallecieron un mayor número de personas. Bueno, en definitiva, sí es verdad que, bueno, en este caso, como decía Clavijo, la propia Sira Rego declaró esa contingencia migratoria, todavía enredados con ese famoso artículo, reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, convalidado, aunque no lo crean, en el Congreso de los Diputados, y que todas las comunidades autónomas por ley tienen que aceptar esa redistribución. Todavía no está claro incluso los criterios de reparto. Ahora hay una polémica también política si la conferencia de presidentes en el orden del día se incluye o no la inmigración. Bueno, en definitiva, pasan los años. El jueves entrevistaba yo a Juan Miguel Padrón, que es el alcalde del Pinar. Ya saben que la Restinga pertenece a esa localidad del Hierro, y bueno, reconocía que esto era un fallo de todos. Sin duda, esto es un fallo de todos, pero claro, este fallo de todos se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Se me viene a la mente la oleada incesante de embarcaciones que van a Canarias. Recuerdo Fuerteventura, especialmente Lanzarote. Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, el ministro del Interior, Ángel Acebe, del Partido Popular, y a día de hoy seguimos sufriendo este grave problema humanitario. Y bueno, por otro lado, bueno, pues está el debate, ¿no? Ahora se plantea o se pone sobre la mesa de si han funcionado o no los protocolos, si se revisan o si hay que revisar los protocolos de actuación por parte de Salvamento Marítimo. Ya han dicho los trabajadores que el protocolo funcionó bien, pero las circunstancias fueron las que fueron, es decir, el nerviosismo, el agotamiento, parece que había mucha agua en la embarcación. Bueno, en fin, yo creo que esto, como decía María Jesús, hay que poner solución ya, entre otras cosas para evitar fallecimientos. Y que al final tenemos a las comunidades autónomas con la boca grande y recurriendo al Constitucional. No vamos a bloquear nada. Pero ¿cómo que no vas a bloquear nada? Si lo estás recurriendo ante el Constitucional, lo estás bloqueando de manera indirecta. O si tú dices que estás completamente saturado cuando a lo mejor tienes a 30 menores, lo estás bloqueando de manera indirecta. O sea, es que es vergonzoso. Pero entre otras cosas, sobre todo porque se están saltando la ley. Sí. Estamos hablando que esto es un decreto ley, que tienen que acatar la ley. Y ya decía en su momento el ministro Ángel Víctor Torres, dijo que, bueno, cada uno con su responsabilidad. Quien no acate la ley puede incurrir en un presunto delito, en un delito, y verse en los tribunales. Pero claro, ahora tenemos Baleares, que lo que pacta para que le aprueben los presupuestos Vox es que no va a coger a menores. Entonces vemos como en Polonia ha tenido una victoria la ultraderecha, y que la ola parece
que va precisamente aceptando y que la población va aceptando ese discurso de la inmigración me quita lo mío, era como España nos roba, o sea, que nos estamos volviendo un poco locos. Locos e inhumanos e insensibles, porque al final yo procuro leer los menos comentarios posibles en las redes sociales, pero leyendo comentarios sobre esta noticia, de verdad que es para asustarse. Sí. Es para asustarse que ante un drama de estas características perdamos la empatía con estas personas, ¿eh? O sea, de verdad lo digo, hay que estar muy mal, o sea, hay que estar muy podrido por dentro para no tener... Bueno, para que no se te pongan los pelos de punta viendo estas imágenes. Hoy me decía Juan Carlos, también hablaba con él, Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador territorial de SEAR en Canarias, que aquí el problema, aparte de la implicación de Europa, revisar los protocolos para seguir avanzando, que se llegue a un punto que se normalice, que se llegue a normalizar esta situación, claro, este drama migratorio, estos episodios, insisto, como en la Restinga u Úrsula en Lanzarote. Ese es el problema, que se llegue, insisto, a normalizar una tragedia de estas características y se está llegando al punto de que parece ya normal, se trata de normalizar y estamos hablando de pérdidas de vidas humanas. De normalizar o de silenciar, Sí. porque es que llevamos 30 años que los medios Aunque de sea ya comunicación a nivel Sí. estatal no publican este tipo de cuestiones. O sea, sí que han publicado fotos, sí que han publicado informaciones de cuando pasaba en Grecia, pero cuando pasa en Canarias parece que ni siquiera existimos. O sea, ¿Por qué? es Porque muy ya se fuerte. está normalizando y estamos llegando a un punto de Pero que... es que llevamos 30 años claro. sin que se publique lo que realmente está ocurriendo en Canarias, sin que los informativos de las televisiones estatales se hagan eco, sin que las radios se hagan eco, salvo honrosas excepciones, y que al final sea un canario como Nico Castellano el que tenga que estar evangelizando en la península, porque realmente es como está en Canarias y vivimos no sé, es que yo he llegado a pensar, ¿a quién importamos dentro de un país que se supone que es el nuestro, ¿no? Sí, la verdad es que es tremendo, sobre todo porque al final Canarias va a seguir siendo un lugar de llegada de personas migrantes, insisto. O sea, pensar... Yo el otro día hablaba con Raúl Acosta, que es el diputado de la agrupación Araña Independiente. Él contaba las dificultades que está teniendo una isla como el Hierro ante estas situaciones. Pero él insistía mucho en las políticas en los países de origen. Y eso está bien. Sí. Y está bien, por supuesto. Todo lo que se pueda hacer ayuda. Pero tenemos que ser realistas también. Y esto no se va a solucionar, esto va a ser constante. Mientras África sea un continente empobrecido, mientras África sea un continente donde las esperanzas de vida y la esperanza de prosperar de las personas sean escasas, mucha gente va a seguir lanzándose al mar. Y en ese camino siempre va a estar Canarias, porque nosotros no nos vamos a mover de donde estamos. Entonces yo, como estoy contigo, María Jesús, en que tiene que haber una mayor sensibilidad. Yo creo que ha tenido muchísimo más reflejo, no tengo el dato, pero se podría buscar y medir, el debate político que ha generado la migración, porque esa guerra política interesa a unos y a otros. Efectivamente. Sí. Pero no el drama en sí de lo que ocurre, ¿no? Y la situación. Y yo creo que todos tenemos que mejorar en esto. Tú decías antes, Canarias poco más puede hacer. Canarias tiene las competencias que tiene y evidentemente poco más puede hacer. A mí sí me preocupa, por ejemplo, y lo hemos tratado aquí en esta mesa, cómo se está dejando en manos de diversas organizaciones la gestión de los centros de menores migrantes. Sí, eso es muy grave. Que están muy grave. arrojando situaciones muy complicadas. Eso sí que es competencia de la comunidad autónoma. De la comunidad autónoma, y ahí yo creo que los controles, la fiscalización tiene que ser mejor, porque es que al final estas personas, las que consiguen llegar, las que consiguen sobrevivir, en muchos casos se encuentran ante situaciones dantescas en los centros de acogida, también probablemente motivado por ese desbordamiento que tiene la comunidad autónoma. Y ya hay muchas personas advirtiendo, y personas que son expertas en este tipo de cuestiones, de lo que tiene que ver con trata de personas vinculadas a menores migrantes, niñas y niños. Cierto. Y nos estamos olvidando de todo eso. Fíjense el dato y nos estamos olvidando de que el propio Estado, dicho por el Tribunal Supremo, se ha olvidado hasta de los menores que han pedido asilo político. Que es que no es solo que África sea un país un continente empobrecido, es que además hay muchísimos países en guerra a cuyas personas no estamos dando asilo, y que son guerras que parece que no existen. Fíjense el dato del Ministerio del Interior que conocíamos esta tarde, además, el balance, es decir, este dato que visualiza la gravedad. Casi 11.000 inmigrantes llegan a Canarias de forma irregular hasta mayo, un 35,4% menos que un mismo periodo de 2024. Pero es que pese a eso, el volumen es tremendo y no hay capacidad, no hay recursos, no hay centros. Y luego ocurre, como decía David, lo que ocurre, los centros están hacinados
por esa saturación, la gestión de esas empresas que se les encomienda esa gestión por parte de la comunidad autónoma, bueno, pues incumplen de esta manera, de manera flagrante, por eso han cerrado algunos centros y es un problema añadido más a lo humanitario. O sea, esto hay que resolverlo de alguna manera y para eso quien tiene que resolverlo es Europa y en este caso el gobierno de Pedro Sánchez. Y que además todo esto es caldo de cultivo porque si tú entras en las redes sociales ves cada vez a más personas poniendo vídeos como que son los menores migrantes los que atracan, son los menores migrantes los que agreden, son los menores... Mira lo que pasó el otro día en el aeropuerto de Gran Canaria. Que es que un migrante... Otro episodio que también da para comentarlo largo y tendido, lo comentamos en su momento rápidamente, pero al final también es verdad que es dramático que eso pueda llegar a ocurrir. Una persona que estaba en principio integrada, había pasado ya por las diferentes fases y que sin embargo... problemas, lógicamente, de salud mental que nadie es capaz de explicar, se llega a esa situación en la que los sindicatos han insistido mucho en la correcta actuación policial, pero pues creo que es obligatorio que nos hagamos preguntas si realmente fue correcto que se actuara de esa manera ante una persona que evidentemente estaba en una actitud agresiva, como todos pudimos ver en los vídeos, que portaba un cuchillo, como todos pudimos ver en los vídeos, pero si la única manera de evitar que esa persona cometa daño, sea que 5 policías nacionales no puedan hacer otra cosa que dispararle a matar, yo creo que eso nos debería plantear muchísimas preguntas sobre qué está pasando. Porque si eso es lo correcto, si esa manera de actuar es la correcta, no es la ideal, ni es la más humanitaria, ni es la más lógica, ni es la que por lo menos yo personalmente quiero. Cualquier persona, sea migrante, no totalmente, migrante... Totalmente, por supuesto. Quiero decir, por supuesto. Es que es brutal. Si esa persona hubiera tenido un arma de fuego, pues todavía yo podría entender más la necesidad, porque un arma de fuego, pero con un cuchillo, de verdad no había otra manera, no se le podría disparar a otras partes del cuerpo, incluso que estando justificado el uso del arma de fuego por parte de la Policía Nacional, que evitase la muerte de esa persona. De verdad, yo creo que podemos estar de acuerdo o no y que los protocolos se pueden cumplir o no, pero no nos puede parecer normal que ocurra algo así. Por supuesto que y no. yo creo que es importante que eso también lo dejemos claro aquí. Ustedes saben que al final pues somos libres para opinar y yo creo que es fundamental que lo hagamos porque al final yo creo que estas cuestiones nos tienen que llevar a hacer muchísimas reflexiones y como decía, en este caso María Jesús Lillo, es importante también dar las cifras, por cierto, las ha dado también la delegación del gobierno, ha descendido un 3% la criminalidad en Canarias, que puede parecer una tontería, ¿no? Pero es que si solo lees los comentarios de las redes sociales de muchas personas, parece que vivimos en un mundo lleno de inseguridad, lleno de inseguridad provocada por las personas migrantes y los datos lo que dicen es precisamente lo contrario. Y que además, o sea, que tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas migrantes están en centros, están semi-recluidos, porque no están recluidos, porque no pueden estar recluidos, porque son libres. Pero vamos, a ver, yo vivo al lado del Parque La Granja. Y al lado está el Tenerife 1, que ahora mismo se ha convertido en un centro de migrantes. Cierto. Yo salgo y no tengo miedo absolutamente a nada. Están allí las familias con sus hijos, paseando, jugando en el parque, te preguntan, te hablan. Es que, sinceramente... No. Y yo creo que la mayoría de gente piensa como tú y la mayoría de gente no tiene miedo. De hecho, yo he visto gestos muy solidarios de muchas personas, de muchos ciudadanos de esta tierra con los que uno se siente orgulloso de que pertenezcan, de que sean canarios, ¿no? Como nosotros. Pero después los otros quizás son menos, pero hacen más ruido, ¿no? Y contaminan a muchas personas. Y que sobre todo la mayor parte de ellos ni siquiera ni viven aquí, ni conocen el problema, ni lo viven de cerca, ni saben la solidaridad que hay en Canarias, porque muchos de ellos al final son vídeos que los afines a la ultraderecha están haciendo recorrer por la península precisamente para evitar este traslado de menores que está pidiendo Canarias, ¿no? Para decir, qué miedo lo que nos viene. Y ahí por poner a todo el mundo, yo creo, sobre la mesa que es necesario, tú lo decías antes también, hay que tener una mayor responsabilidad de miras por parte de un partido al que yo creo que se la tenemos que pedir, como es el Partido Popular, y que no puede ser presa de esos pactos con Vox para condicionar la acogida de los menores migrantes en estas derivaciones en las que, como tú bien dices, pues con el chantaje de los presupuestos, pues muchas comunidades están cediendo, ¿no? Ya, porque en este caso también influye la política y mucho en la toma de decisiones cuando el tema de la redistribución de menores migrantes no acompañados tendría que haber sido un asunto de Estado, la inmigración general, porque fíjense, en este caso el presidente Clavijo, siempre insisto, son claves políticas, el presidente Clavijo ha hecho ese esfuerzo, ha levantado la voz en innumerables ocasiones al gobierno de España para que se aprobase esa reforma de la ley de extranjería,
extranjería, el bloqueo proviene de comunidades del Partido Popular, pero sin embargo Coalición Canaria gobierna en Canarias con el Partido Popular, nada más y nada menos que con su socio vicepresidente, que es un varón de Génova, de la dirección del partido, que es el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que apoya además, bueno, en este caso... Un varón chiquitito. Bueno, un varón territorial. Un varón territorial, un presidente de la comunidad. Pero yo creo que va un poco en la línea de lo que decía María Jesús. Es que ese es el de Canarias. Bueno. Entonces el del PP de Canarias, bueno. Un varón territorial, cuidado, del PP de Canarias. Y además, aquí le dejan tener cierta voz discordante. Sí, bueno, pero ¿no? O sea, el Partido Popular entiendo yo que algunos votos dará, en este caso, de apoyo al propio Feijóo. Por cierto, el Feijóo, que según trascendía esta tarde, parece que el jueves viene a Canarias, no se sabe a qué isla ni a qué hora, y lo hará. Me imagino que es en esa ruta que está haciendo en todo el país. Insisto, las contradicciones del Partido Popular en algunas comunidades bloquean esa decisión del Gobierno de España de Canarias. Sin embargo, el Partido Popular, que es socio de Coalición Canaria, apoya, en este caso, bueno, pues, insisto, esa propuesta que ha llevado a cabo durante mucho tiempo, con mucha dificultad, el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Cosas de la política, lamentablemente. La verdad es que suspenso generalizado, en verdad, en política migratoria, y falta de sensibilidad, sobre todo de los dos grandes partidos nacionales, que no han sabido llegar a ese pacto de Estado, algo que sería tan necesario en esta y en otras materias para poder intentar normalizar y frenar, como ocurre en otros países, en otras potencias europeas, esos mensajes de odio que llegan desde la ultraderecha. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de lo lenta que va la justicia muchas veces, porque una de las primeras cuestiones que yo recuerdo, bueno, ya llevaba algunos años cubrir, fue una denuncia que presentó la Fiscalía en el año 2010 por las extracciones en la montaña de Taco y la explotación de esa montaña en la isla de Tenerife. Bueno, pues se ha celebrado el juicio, se está celebrando el juicio. La Fiscalía mantiene la acusación contra Norberto Plasencia 15 años después por el caso de la montaña de Taco. Norberto Plasencia, que era concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en aquel mandato todavía con Miguel Serolo como alcalde. Están acusados también el que fuera secretario de la Gerencia de Urbanismo, como es Víctor Reyes, y una otra funcionaria municipal. 9 meses de prisión, 10 meses de inhabilitación es lo que les pide la Fiscalía. Veremos en qué queda todo esto. Norberto Plasencia ya estuvo en prisión cumpliendo condena por el caso Mamotreto. Víctor Reyes ya estuvo en prisión cumpliendo condena por el caso de las Teresitas Óscar, 15 años después. A juicio, por lo menos esto ha llegado a juicio, que es que hay otras cuestiones. Sí. El otro día hablábamos de lo que ocurría con Fundescan, ¿no? También. Sí, ha llegado a juicio después de tantos años. Yo recuerdo efectivamente durante mucho tiempo hablarlo de montaña de Taco, en este caso, bueno, con los principales protagonistas, en este caso, bueno, Norberto Plasencia, que fue concejal de Servicios Públicos, de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Cruz. No sé si en determinado momento llegó a ocupar transitoriamente el área de urbanismo, no recuerdo, pero sí de infraestructura. Fue un hombre, además, de la máxima confianza en todos los gobiernos del propio exalcalde de la ciudad, el señor Miguel Serolo, pero desde luego, bueno, pues se parece que, bueno, que se llega al fin, no como Fundescan, como decía, ante esta situación. Y, hombre, bueno, Fundescan se llegó al juicio, al final fueron absueltos. Pero después, después de tanto tiempo, después de 15 años. Queda el juicio, claro, sí, luego queda la sentencia, claro, luego queda el cumplimiento de sentencia, porque mira lo que pasa con los heridos de Weimar. Claro, efectivamente, pero bueno, a mí lo que me pone los pelos de punta es regresar la mente al pasado, no volver a hablar de Norberto Plasencia o de Víctor Reyes, vamos, y Miguel Serolo. Pero la verdad que es tremendo, pero apuntaba también María Jesús, ¿no? O sea, mira lo que ha ocurrido con lo de los heridos de Weimar, que al final, salvo un empresario que fue el que no llegó a un acuerdo, que estuvo en prisión y ha cumplido la pena, ¿no?, del castigo por ese atentado medioambiental, el resto a día de hoy se han ido de rositas, porque al final no han rehabilitado, no han entrado en la cárcel, no han pagado todavía la indemnización que tendrían que pagar, y aquello está, bueno, pues el Valle de Weimar completamente todavía 20 y pico años después. Sí, que íbamos destruido. a tener hasta un parque temático y todo. Claro, pero ¿no? Bueno, han propuesto de todo, pero tampoco han hecho nada. O sea, que al aquí el final trasfondo, lo importante desde mi punto de vista es la relevancia, independientemente de los protagonistas, que bueno, que son los de la etapa más oscura de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que no vamos a seguir dando nombres o a hablar más, porque eso ya hace mucho tiempo, afortunadamente borrado del mapa de Santa Cruz. Esa etapa negra, insisto, de la ciudad es el tiempo, ¿no? Cómo se eternizan los casos, ¿no? Insisto, como Fundescan, 15 años después absuelto, y ahora, bueno, conocer que la Fiscalía mantiene esa acusación cuando es un asunto ya de hace muchos años, a mí la lentitud en los procesos judiciales me parece muy preocupante. Pero es que además es preocupante tanto en el caso de que la persona acusada sea inocente como en el caso de que la persona acusada sea culpable. Por supuesto. Porque tú no puedes no se tener puede 15 eternizar años los procesos judiciales. No, por el daño que eso provoca a la justicia en sí. Es que entonces la justicia no es justa. Claro, y a los propios investigados. 15 años esperando es algo absolutamente... Pero eso requiere un análisis. Habría que decir
o saber por qué, las causas, ¿no?, de la falta de medios que hay en la justicia, materiales, humanos, las deficiencias que tienen los órganos judiciales, que probablemente a lo mejor también eso provoca que se eternicen los procesos judiciales. 15 años, eso ya es tremendo, ¿no? Bueno, como el caso de las Teresitas también, que se eternizó mucho en el tiempo, una investigación ardua, dura, y que estuvo muchos años investigándose, ¿no? Pero el caso de las Teresitas, tú mismo lo has dicho, fue una investigación muy complicada, era muy compleja, se investigaron bastantes delitos, el cohecho, que es muy difícil de probar, se pincharon un teléfono. Hombre, esto es una instrucción mucho más sencilla. Y no puede eternizarse de esta manera. Y a mí me vienen a la cabeza montones que todavía, de casos que en su momento hemos contado y que sé que a día de hoy no se han juzgado, ¿no? O sea, es una cosa que al final, para el que está acusado, como también comentaban, hombre, esa pena de banquillo, como se suele llamar, es muy injusta. Sí, porque ha habido personas que luego han salido absueltas y han estado 15, 20 años con la espada de Damocles encima de su cabeza. Muchísimo. Y personas que luego han sido culpables y que ya era demasiado tarde para considerarles culpables. O que de repente, después de 15 años, tú dices, pues mira, llegó a un acuerdo, intento salvarme de la mejor manera posible. Los famosos pactos con la fiscalía, ¿no? Y ya está, y al final lo que se queda es una impotencia en la ciudadanía, porque además este caso parte de una denuncia ciudadana. Claro, y por otro lado, la desconfianza que se genera, transmite la justicia ante la ciudadanía, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, y que tú te ves que a lo mejor tú cometes un pequeño delito y te embargan a los 3 días. Entonces es una sensación de impotencia y de que en este caso la denuncia parte de la ciudadanía, de una ciudadanía que está diciendo, oigan, que esto se está produciendo y ustedes están mirando para atrás. Años, a los ojos de todo el mundo, porque además son delitos que se cometen a los ojos de todo el mundo, o presuntos delitos en este caso, pero pensando en lo que ocurría en Weimar. Y si algo tienen en común los delitos medioambientales es que dejan una huella que es irrecuperable en el territorio. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y creo que desde la justicia falta sensibilidad con este asunto. Es verdad que ha habido sentencias que son históricas, que son pioneras en este sentido, pero al final yo creo que eso también es uno de los motivos por lo que este tipo de instrucciones, la falta de medios que tiene, por ejemplo, la Fiscalía de Medio Ambiente, provocan todo este retraso y sobre todo eso, que seamos conscientes de que estas cosas se tienen que castigar de una manera ejemplar para que no se sigan cometiendo, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Y vamos a hablar también de algo que está ocurriendo en la isla de Gran Canaria y que ha sido denunciado también por colectivos ecologistas, que son unas obras que está realizando el grupo Lopezán y que, según una nota de prensa que han lanzado varios colectivos ecologistas, está destruyendo 2 barrancos y privatizando de manera encubierta la playa del Hornillo. Los barrancos afectados son los barrancos públicos del Hornillo y el de Pasito Blanco. Ahí están viendo esas imágenes. Según el comunicado que han enviado estos colectivos, Lopezán está usando tierra extraída de las obras del nuevo hotel que construye junto al Expo Meloneras para rellenar un antiguo campo de golf de su propiedad en Pasito Blanco, sepultando en el proceso esos 2 barrancos que acabamos de comentar. Este relleno se ha hecho sin autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, aseguran los colectivos ecologistas que han presentado denuncia ante el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, la Demarcación de Costas del Gobierno de Canarias, a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que depende del Gobierno autonómico, y al Servicio de Protección de la Naturaleza, al SEPRONA. Bueno, todo esto en medio también de un momento de mucho debate sobre cómo tenemos que entender nuestra relación con el territorio. Vamos a hablar con Víctor Suárez, que es uno de los portavoces del colectivo ecologista Tamaranae, para que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo en esta zona de Pasito Blanco y qué pasos han dado desde los colectivos ecologistas. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Víctor, la verdad que las imágenes son bastante... muestran esa realidad que ustedes han querido denunciar en este comunicado y ante las diferentes instituciones. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona, Víctor? Bueno, nosotros de todo esto nos enteramos porque los vecinos y otros usuarios de la playa pues empezaron a enviarnos y a enviar también a otros colectivos ecologistas fotos y vídeos de todo este proceso, ¿no? de obras que están llevando a cabo en esa zona. Y entonces empezaron a darnos el toque en cuanto a que estaban sepultando lo que parecía que iba a ser, que iban a sepultar 2 barrancos y que habían cerrado temporalmente el acceso a la playa del Hornillo. Y bueno, empezamos a indagar un poco con
serie de colectivos ecologistas y demás, y no encontramos los informes, las autorizaciones pertinentes del Consejo Insular de Aguas, ni demarcación de costas, ni siquiera tiene cartel de licencia, expediente de obras, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, pues presumiblemente deducimos que podía darse la situación de que se estuvieran llevando a cabo este tipo de movimientos de tierra sin las pertinentes autorizaciones, y así se denunció a las administraciones correspondientes. ¿Han recibido alguna respuesta, Víctor, a día de hoy? No, ninguna. Y de manera oficial tampoco. La verdad es que a nosotros nos llama la atención el hecho de que el comunicado que ustedes enviaban ha pasado, me vas a permitir que lo diga un poco sin pena ni gloria, por los medios de comunicación. A mí me pareció bastante llamativo porque, entre otras cosas, las imágenes son bastante claras, y sobre todo porque al final, bueno, ustedes han hecho lo que tienen que hacer. O sea, al final muchas veces les exige a los ecologistas que no solo se quejen, sino que además pues actúen, que denuncien, que bueno, pues lleven esto ante quien tiene las herramientas, ¿no?, para poder frenar este tipo de actuaciones. Veo que no les han respondido tampoco desde las administraciones públicas. ¿Qué pasos más tienen pensado dar en este sentido? Bueno, en primer lugar, sí es verdad que nos ha extrañado que ningún medio de comunicación, bueno, algún medio pequeñito sí nos publicó, sí nos extrañó que ningún medio de comunicación se pusiera en contacto con nosotras, al menos para preguntar, ¿no?, y para empezar a investigar. Yo espero y tengo la esperanza de que los periodistas hagan su trabajo y, bueno, den pie a la duda y que investiguen un poco y corroboren si efectivamente es o no es, ¿no? Le pregunten a las instituciones pertinentes, a los organismos que tengan que preguntar, y que contrasten esa información a ver si es veraz o no. Nosotros simplemente, como tú bien dices, como nuestro deber como colectivos ecologistas, pues simplemente comunicamos, denunciamos una situación que estábamos viendo, que efectivamente, como dices, es terrible, ¿no? Viendo esa colmatación de dos cauces públicos de barranco, que eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Los barrancos son públicos. Y bueno, esperemos que los periodistas y que las instituciones hagan lo que tengan que hacer. Nosotros, pues por nuestra parte, ya hemos hecho lo que nos correspondía, ¿no? Vamos a ver ahora si el juego democrático funciona verdaderamente, o aquí don López-San pues tiene el poder que demuestra que siempre tiene, ¿no? Y yo espero que al final pues eso que se investigue, ¿no?, al menos. María Jesús. Sí, yo quería preguntarte, no sé si han podido evaluar de alguna manera el hecho de que estas obras se estén produciendo en barrancos, ¿cómo podría afectar eso a todo lo que es la canalización, abastecimiento, reorganización de aguas dentro de la isla de Gran Canaria, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a hacer este tipo de cosas y luego ver consecuencias bastante nefastas. Claro, es que vamos a ver, tenemos que tener claro que en el contexto en el que estamos, de cambio climático, con la que está cayendo y con todos los antecedentes que ya tenemos, ¿no? Visto incluso los acontecimientos recientes de la Dana en Valencia, sepultar cauces de barrancos, sellarlos, taponarlos, sin dejar una salida, sin dejarle un respiradero, una salida natural de esa agua, en el contexto del siglo XXI, en pleno 2025, es un absoluto disparate, ¿no? Entonces entendemos que eso, pues de alguna manera se tiene que remediar, ¿no? Es verdad que estos barrancos ya eran barrancos que estaban intervenidos, ¿vale? Algunos tenían como su paso por arriba por una carretera, ¿me entiendes?, con un puentito y tal. Son barrancos ya antropizados, pero con su cauce natural para el desagüe natural de las aguas, ¿no? Entonces, claro, en un contexto de cambio climático y que se anteponga el interés privado al interés público, ¿no? Que aquí parece que siempre el interés privado siempre prevalece, ¿no? Es como cuando se habla de, no, eso es un interés privado, ¿no? Pero ¿dónde está el interés público, no? Sepultan nuestros barrancos que son públicos sin ni siquiera las autorizaciones correspondientes.
repito, allí alrededor de todo aquello no hay ningún cartel de expediente de obra, ni de licencia, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, nuestra obligación era denunciar y que eso ya se esclarezca y vea qué es lo que está sucediendo ahí debajo, ¿no? Sí, señor Suárez, ¿le ha sorprendido situaciones como esta o similares en menor o mayor medida se han producido, se han detectado, se están originando en otros puntos de la geografía insular de la isla Gran Canaria? Hombre, a ver, esto a nosotros lo que nos sorprende es que esto que se está haciendo ahora, que acabamos de denunciar, es el modus operandi que ha reinado en Gran Canaria y se puede decir que casi en la totalidad de las islas, ¿no? En unas más y en otras menos. Pero es el mismo modus operandi que en los años 80, ¿sabes? Con las administraciones públicas mirando para otro lado, con total impunidad, sin autorizaciones ni ningún tipo de permiso. Y siempre la ciudadanía, que es la que tiene que estar vigilante, ¿no? Ahí. Sí es verdad que desde el Cabildo de Gran Canaria siempre se lanza el mensaje ese de que aquí no pasa nada, todo el problema es de Tenerife, y eso es mentira. O sea, aquí tenemos millones de problemas. Lo que pasa es que el disfraz de la ecoisla está haciendo tanto, está silenciando tanto y está disimulando tanto ese paraguas que quieren poner, que se está escondiendo la cantidad de aberraciones que se están llevando a cabo en esta isla, pero les puedo asegurar que sí las hay, y muchas. Aquí también se va a construir un tren, aquí también se está apostando por el Siam Park, aquí se trae un parque temático de Dreamland que no querían en Fuerteventura, aquí se aprobaron más de 129.000 nuevas camas en el PIO del 2022, eso significa la posibilidad de construir casi tantas camas como las que existen en la actualidad, los de la ecoisla, puedo hacer una lista. Aquí se está reventando un barranco irreversiblemente con una afección gravísima desde la costa hasta los 1.600 metros de altitud en nombre de las renovables con el proyecto de Girasoria, un proyecto súper cuestionado medioambientalmente y por sus elevadísimos costes económicos y ambientales también. Entonces, aquí también nos están reventando, ¿no? Aquí también tenemos muchísimos problemas. Esto no se desvía la atención de que esto es un problema de Tenerife, ¿no? Es interesante escucharte, Víctor, porque al final en el Cabildo de Gran Canaria, donde gobierna Nueva Canarias y el Partido Socialista, tú lo has explicado muy bien, se han puesto pues el traje mago, me vas a permitir, aprovechando la coyuntura, de la ecoisla, ¿no? Para vendernos esa defensa del territorio, que no hay nada más canario para mí que eso, ¿no? Que defender tu tierra, que defender tu territorio, que defender tus valores, tus tesoros naturales. Y lo han hecho y creo que les funciona bien, porque como tú dices, parece que siempre se inclina la balanza a los atentados ecológicos que se cometen en Tenerife y que se cometen, y bastantes, y parece que lo de Gran Canaria siempre tiene una justificación o una explicación. Así que yo te agradezco mucho y les agradezco el trabajo que realizan para denunciar estas cosas. Ustedes saben que a nosotros sí que nos van a encontrar, llámese López-San o llámese Cabildo de Gran Canaria o quien sea, quien pueda tener alguna responsabilidad. Y como tú bien decías, ahora la responsabilidad también es nuestra de hacer las preguntas, así que vamos a intentar hablar con el Cabildo y sobre todo con el Consejo Insular de Aguas, porque probablemente, aunque habría muchas cosas que preguntar, lo más grave es la afección a esos barrancos, porque con las imágenes que estamos viendo, ojalá que no, pero si mañana cayera una tromba de agua, esos barrancos no van a poder cumplir con su cometido, que es poder, bueno, pues evacuar todo ese agua, ¿no? Así que, Víctor, muchas gracias y recogemos ese guante también para hacer las preguntas y nada, a seguir en la lucha. Maravilloso, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Víctor Suárez, del colectivo Tamaranae. Bueno, pues mira, nosotros nos lo apuntamos también como tarea. A ver si los compañeros del Canarias 8, que tienen 2 programas a la semana, saben que los pueden seguir en directo todos los martes y los jueves aquí en Mírame Televisión. Yo se los comentaré, por supuesto, pero si nos están viendo, que si tienen un huequito en los programas este martes o este jueves, que pregunten en el Cabildo de Gran Canaria, y si no, lo haremos nosotros de cara ya al programa del próximo lunes para intentar buscar una explicación a estas situaciones, porque al final, Óscar, claro, uno ve todo esto y es verdad lo que dice Víctor, es que a veces
parece que todo pasa en Tenerife y en Gran Canaria también. Claro, en este caso ha sido claro que también han detectado situaciones como estas, ¿no? No solamente es un hecho aislado, pero supuestos episodios, atentado ecológico, en este caso a barrancos o a territorios, en este caso frágiles, sensibles de Gran Canaria, pudiesen que también se estén produciendo en Gran Canaria, no solamente en Tenerife, como dice el propio representante de esta organización ecologista. En cualquier caso, a ver qué recorrido tiene. Es una denuncia que han trasladado, en este caso, a las instituciones, a los organismos correspondientes. Habría que ver, por tanto, el pronunciamiento o qué dice en este caso, cuál es la decisión que pueda tomar, si tiene constancia o no, o qué va a hacer el propio Cabildo, en este caso, a quien le compete, que es el Consejo Insular de Agua. Que los medios preguntemos ayuda muchas veces. Y que al final lo hacen y luego revertirlo es absolutamente difícil, ¿no? Claro. Hemos visto edificios que no se pueden destruir o derribar y que están en situaciones, el oasis en Fuerteventura, o sea, que es para adelante, para atrás, para adelante, para detrás. Y al final era lo que él decía, parece como que Gran Canaria se ha vestido el traje de la ecoisla, que parece que allí los colectivos ecologistas o no tienen voz o no se les da voz o parece que no existen. Y parece que todo ocurre en Tenerife. Son más activos en este caso en Tenerife las organizaciones ecologistas en Tenerife, en Gran Canaria, históricamente, vamos. Pero al fin y al cabo tú dices, es que nos estamos cargando el territorio y nadie está abriendo el debate que se tiene que abrir. Sin duda. Sin duda, esa relación que tenemos con el territorio tiene que cambiar. Yo creo que eso es evidente. El debate de Canarias tiene un límite, tiene muchas aristas, pero a mí me parece fundamental que nos demos cuenta de que tenemos un territorio limitado y que no podemos seguir explotándolo al nivel que lo estamos explotando. Por cierto, rápidamente, porque tenemos que seguir con la temática, pero el 14 de junio han convocado, ahí lo están viendo, una protesta en Tenerife contra la construcción de 400 villas de lujo en el puertito de Adeje, el proyecto de Cuna del Alma. Habrá protesta también en la zona. Por cierto, saben que recientemente se cerró la playa de la caleta y del puertito de Adeje por contaminación, por esos vertidos que se producen al mar. Hay muchísimos motivos para poder protestar, pero el 14 de junio habrá manifestación. Oscar, ¿querías apuntar algo? Sí, una cosa, porque también esta tarde conocíamos a través de Europa Press, esta misma tarde antes de empezar el programa, que esa concentración de protesta del modelo de desarrollo económico de Canarias se va a mantener finalmente en el Parque Nacional del Teide, una vez que, lo cuentan los compañeros de Europa Press, una vez que la delegación del Gobierno ha desestimado la petición del Cabildo de Tenerife de un cambio de ubicación a la zona del Portillo. Según la delegación del Gobierno, insisto, los compañeros de Europa Press se mantienen, no pueden prohibir una acción de protesta de esta característica y se mantiene en principio para el próximo sábado, 8 de la mañana, en la zona de los Roques de García. Bueno, pues yo me alegro de que impere la capacidad de protesta de las personas, aunque personalmente, y esto es una opinión mía muy personal, creo que es una mala idea hacer una manifestación de esas características en un espacio natural como el Parque Nacional del Teide. Creo que es una contradicción en sí mismo y creo que es innecesario, por mucho que se haga con toda la buena fe del mundo. Es incontrolable lo que allí puede pasar y al final es fomentar, yo creo que lo contrario de lo que se persigue, que es fomentar precisamente, bueno, pues que las cosas se hagan de manera responsable. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es una incongruencia el decir que quieres preservar un espacio y llevar una manifestación que se supone que tiene que ser con personas que no vas a controlar, que no sabes lo que van a hacer y que por otra parte estés protestando porque vayan otras personas que de alguna manera están un poco más contra... No sé, no me parece el mejor lugar, ni el mejor sitio, ni la mejor idea. Creo Siendo que necesario el fondo de la manifestación, sí, porque con eso sí que estoy de acuerdo, creo que el Teide necesita pero cambio. Pero creo que hacerla precisamente en el Teide es una contradicción en sí misma bastante grande. Totalmente. Bueno, ha habido cambios políticos en dos alcaldías de la isla de Tenerife, uno esperado, otro por sorpresa. Por lo menos en el municipio de La Guancha, a muchos nos cogió por sorpresa el anuncio de su alcalde, del Partido Popular, de Antonio Hernández, de abandonar la alcaldía por motivos personales. Hoy ha sido el pleno municipal donde se ha hecho oficial la renuncia de Antonio Hernández. Vamos a escuchar al alcalde, ya exalcalde de La Guancha. Es un honor que ahora declino, como él es de dominio público, por motivos personales. Renuncio al cargo más relevante que puede tener una persona, el ser alcalde de un pueblo donde nació, vivo y espero morir. Y él no, como él dice, no va a continuar. Desearle pues las mayores de las alegrías y con su familia, el mejor deseo de su trabajo y que todo le vaya bien en este nuevo estilo de vida que va a comenzar.
Bueno, Antonio Hernández sigue siendo en la práctica alcalde, perdón, pero bueno, es cuestión de días ya que oficialmente deje de serlo. Sí, hace unas semanas, bueno, hace unos días antes del puente, no sé si fue el jueves, creo que el mismo jueves, a través de las redes sociales, el propio alcalde Antonio Hernández del Partido Popular anunciaba su renuncia estrictamente por motivos personales. Hacía un recorrido de toda su gestión durante este tiempo, desde 2015, si no me equivoco, lleva como alcalde. En este caso, sí, 10 años. 10 años de este municipio de La Guancha. Fue bastante agradecido a su pueblo, hizo un repaso a la gestión, a sus socios, a sus compañeros y al Partido Popular, a la dirección del Partido Popular, a sus compañeros de la familia del Partido Popular en la isla de Tenerife. Es verdad que en ese pleno es cuando ya de manera formal anuncia ante la corporación con una alcaldesa accidental, en este caso, bueno, pues su renuncia. Ahora tendrá que tomarse en consideración de manera oficial su marcha en una próxima sesión plenaria. Eso por un lado. El propio alcalde, insisto, apunta a razones, a motivos estrictamente personales. Yo creo que aquí se amplía o se abre varios abanicos de análisis o posibles claves. Yo quiero confesar que cuando yo en las redes sociales el jueves vi esta comunicación me sorprendió, me impactó, no lo esperaba, sobre todo porque no hay, en principio, de manera oficial, ninguna circunstancia que sepamos que motive a esa marcha, sobre todo a las alturas de mandato, es decir, que no suele ocurrir, insisto, una renuncia de estas características. Además, cuando decía que, bueno, que iba a dedicarse a la labor docente, que puede ser también, que, bueno, que quiera abandonar la política y se dedique a su profesión. Pero hay algo que no te termina de hay cuadrar. algo que tal. Además, teniendo en cuenta el perfil, Antonio Hernández, en lo poco que yo puedo conocer, después de muchos años, él como alcalde, ha sido un hombre siempre de partido, un hombre discreto, no ha sido un hombre incómodo para el partido, un hombre bastante implicado, responsable, trabajador, desde mi punto de vista. Por tanto, me sorprendió porque no es una figura incómoda, ni pública, ni internamente, de lo que yo sé del propio Hernández. Ahora bien, lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que se produce la renuncia justo después de la celebración de un congreso, del Congreso del Partido Popular de Tenerife. Hacía muchos años que no se celebraba un congreso en el Partido Popular de Tenerife, porque saben que, bueno, pues aquí hubo una transición después de que Emilio Navarro ocupase la presidencia de manera transitoria después de la marcha de Manuel Domínguez como presidente insular a la presidencia del Partido Popular, y luego entró ahora un único candidato que era López Afonso. A mí el hecho de que se produzca esta marcha de un hombre del Partido Popular de Tenerife, recién celebrado un congreso donde al parecer ni tan siquiera el propio Hernández, según he podido leer, yo no lo conozco directamente porque además confieso que no he tenido la oportunidad de hablar porque fue a las puertas de un puente con el propio alcalde, parece ser que no estuvo ni tan siquiera en ese congreso, tampoco Emilio Navarro, el hasta ahora presidente del Partido Popular, senador y alcalde de Santiago del Teide. Hay una clave. No olviden que en ese municipio, como otros tantos, gobierna el Partido Popular con el Partido Socialista. Ahí no gobierna el Partido Popular con Coalición Canaria. Es Antonio Hernández como alcalde con su socia, la líder del Partido Socialista, teniente de alcalde María José García. Por cierto, ahora será Lorena Socas la que en principio le vaya a sustituir. Y no olviden que hay presiones de la dirección insular y de la dirección regional para que se revisen esos pactos PSOE-Partido Popular. Y esos pactos, cuando se firmaron esos pactos PSOE-Partido Popular en Tenerife como en Granadilla de Abona, su presidente era Emilio Navarro, insisto, alcalde de Santiago del Teide. No olviden que Emilio Navarro tiene muy buena relación con muchos de los varones del Partido Socialista en el sur de Tenerife, como por ejemplo José Miguel Rodríguez Fraga. La relación entre José Miguel Rodríguez Fraga y el propio Emilio Navarro es buena. La relación hasta ahora entre Pedro Martín y Emilio Navarro era muy buena. Y yo no descarto, insisto, habrá que preguntarle al propio Antonio Hernández, respeto su anuncio de como motivo pues temas personales, yo no descarto que no esté, es decir, que no esté de acuerdo con las directrices actuales del Partido Popular, es decir, López Afonso y Manuel Domínguez, pero sí con las de Emilio Navarro, y que le hayan podido presionar previamente para que rompiese el pacto, en este caso con el Partido Socialista, y fraguar un pacto Coalición Canaria. Y no olviden que para el Partido Popular Coalición Canaria fue históricamente su gran enemigo con Elena Luis, histórica alcaldesa de este municipio. Muchas claves hay, María Jesús. Sí, hay muchas claves. Lo que yo tengo claro es que nos hemos acostumbrado a no creer que alguien se va por motivos personales, porque lo han utilizado de tantas formas y de tantas maneras, que se ha utilizado para dejar a la persona que va detrás porque tú te quieres ya retirar o porque el partido ya te quiere retirar, y esa persona sí tiene 2 años de margen para poder
ser conocida dentro del municipio y luego poder optar a una candidatura y no partir de cero. Se han renunciado por motivos personales por cosas como las que decía Óscar, ¿no? Porque se ven presionados a la hora de mantener una u otra línea política y no están de acuerdo. Entonces, sí que es cierto que es bastante sospechoso el hecho de que se produzca un congreso insular y a los pocos días el alcalde dimita. O sea, eso es algo que llama mucho la atención, sobre todo porque tú dices, si ya lo tenías meditado y es por motivos personales, pues a lo mejor lo puedes hacer un poquito antes y evitas este tipo de especulaciones. La verdad es que sí, yo creo que hubiera ayudado. O un poquito después. Sí, de todas formas, si hay una cosa que ha caracterizado a Antonio Hernández a lo largo de estos 10 años, o por lo menos yo puedo dar fe de ello por mi parte, es que nunca ha renunciado a una intervención en un medio de comunicación. Cierto. Cuando lo hemos siempre ha estado disponible, y eso, muy accesible. Eso es algo pues yo creo que hay muchas preguntas que hacerle y esperamos que las responda, que, ¿no? Por cierto, claro, históricamente Coalición Canaria ha gobernado, decía en ese pleno que cuando en 2015 ocupó la alcaldía se encontró con una deuda que superaba 1 millón de euros, carencias de proyectos y el grave problema, en este caso la red de agua obsoleta que ha sufrido La Guancha con muchas restricciones. Eso por un lado. Por cierto, cuando él en ese comunicado el pasado jueves anuncia su renuncia, lanza unas palabras de agradecimiento al apoyo incondicional que tenía por parte de la dirigente, de la concejal, teniente alcalde del Partido Socialista con un pacto saludable. Eso a mí me llamó también la atención. Además ha sido un pacto que ha funcionado bien, que ha traído tranquilidad al municipio de La Guancha, que ha dado estabilidad, a pesar de pocas cosas negativas se han conocido, más allá de cuestiones como, por ejemplo, la falta de recursos hídricos, que es algo que afecta a muchos municipios, sobre todo con especial territorio en las medianías, y eso ha pasado también en La Guancha. Y fue el primer municipio que declaró, que se adelantó en la declaración de emergencia hídrica. Bueno, pues Antonio Hernández, yo les decía que es una persona que siempre ha respondido a las llamadas de los medios de comunicación. Nosotros lo hemos llamado hoy y este miércoles van a poder ver la entrevista que le vamos a poder hacer aquí en Canarias al Día a Antonio Hernández, todavía alcalde de La Guancha, así que podremos preguntarle por todas estas cuestiones que hemos comentado y él podrá explicar ya con más detenimiento por qué ha tomado esta decisión. Nos alegramos de que Antonio Hernández no nos haya hecho un Gustavo Matos, que ahora bueno, pues se ha convertido ya en una expresión que ustedes me van a perdonar, pero que se está generalizando no solo a nosotros. Gustavo Matos no ha querido atender a otros medios de comunicación, esto también se los digo para que sepan que ustedes saben que la semana pasada, después de habérsela pedido ya por las diferentes vías, por la vía oficial, yo directamente mandándole mensajes y llamándolo, no nos ha contestado, así que ya oficialmente, bueno, pues cuando alguien no nos contesta, pues nosotros decimos que nos ha hecho un Gustavo Matos. Él, en cualquier caso, eso nosotros lo respetamos y créanme que mucho, ha elegido dónde quiere ir y él ha ido a los medios tradicionales a los que quiere ir, ha elegido cuáles son sus periodistas con los que quiere sentarse, los comunicadores con los que quiere sentarse, y eso es algo que ya, bueno, ustedes que son bastante avispados y avispadas, pues ya sacarán sus conclusiones de por qué Gustavo Matos va a unos sitios y a otros, por qué va con unas personas y no con otras. Y seguramente los votantes del Partido Socialista y el propio Partido Socialista también lo tendrán en cuenta. Hablando del Partido Socialista y de renuncias, Óscar, que Pedro Martín también se ha ido, no lo había puesto aquí en el guión. Pedro Martín, que lo nombraba antes. Pero se va como consejero del Cabildo, pero no como senador. Como consejero del Cabildo también lo anunció el pasado jueves. Políticamente fue una jornada intensa antes del Día de Canarias. En el propio Pleno anunció que renunciaba porque que iba a renunciar porque todavía no se ha hecho efectivo, como ocurre en este caso en La Guancha, pero que iba a dejar abandonar su acta como consejero del Cabildo. Saben que fue presidente del Cabildo, es el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo y hasta hace bien poco secretario general. Se mantiene como senador. Yo entiendo en este caso que se marche porque pues él considera que, entiendo yo, ¿no?, que se tiene que centrar en su condición de senador y que entiendo yo también que quiere abrir dejar paso a otras personas, porque recuerden que hay una nueva secretaria general del Partido Socialista en Tenerife, que es Tamara Raya, y bueno, hay un hombre también fuerte que forma parte de la dirección del Partido Socialista en Tenerife, que es el portavoz Aarón Afonso. Entiendo que quiere darle esa capacidad, desde mi punto de vista, de liderazgo a Aarón Afonso para que a su vez, esto funciona así, Aarón Afonso vaya dándole paso a una posible sustituta de Pedro Martín, posible o futurible candidata como Tamara Raya, que está al frente del partido, que por cierto le queda mucha batalla, está empezando, pero tiene muchos calderos al fuego la propia Tamara Raya, ya saben, que pertenece a la agrupación del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. Hablando de cambios de moneda, Tegueste, yo contaba en su momento, David, cuando la moción de censura en Granadilla da buena, que habría que estar atento a municipios como Arico, Güímar y Tegueste. Ya saben, bueno, hemos hablado. Bueno, en Tegueste al final renuncia a la alcalía.
Efectivamente, porque ese era el acuerdo. Yo contaba, Norberto Padilla va a ser el alcalde. Cierto, yo contaba hace bien poco que se iba a producir el cambio de poder, es decir, porque así se había firmado cuando se pactó. Ana Rosa Mena del Partido Socialista renuncia, cede a la alcaldía a Norberto Plasencia. Habría que ver a partir de ahora, Padilla, habría que ver a partir de ahora si Coalición Canaria, en lo que queda de mandato, cumple con el Partido Socialista. No vaya a ser que esas presiones del Partido Popular y Coalición Canaria empiecen ya a sembrar el camino de un posible pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Por tanto, una moción de censura al más puro estilo Arico, al más puro estilo Arona y Granadilla de Abona. Bueno, yo me alegro de que en este tipo de cuestiones se pacten, ¿no? Y que hay una lealtad a esos acuerdos que se toman, y no como en otros sitios, que ha pasado también que cuando llegaba el momento se han agarrado al bastón de mando. Pero al final, al final aquí Coalición Canaria tiene la centralidad, quiero decir. O sea, si al final el pacto se cumple, no tiene ninguna necesidad de hacer una moción de censura ni de nada, porque va a tener la alcaldía. Quiero decir, lo que había pactado lo consigue, todo va bien, el pacto va bien, no tienen por qué romper un pacto. Otra peores cosas han pasado. Sí, pero bueno, otras situaciones se han dado en otros lugares. Lo que yo sí que creo y con lo que estoy de acuerdo es que ahora mismo la oposición dentro del Cabildo de Tenerife está absolutamente desarticulada, no existe. Cierto. Y mucho trabajo le queda por hacer al Partido Socialista, una vez ha dado un paso al lado Pedro Martín, para articular una oposición que se les oiga y que sea una oposición coherente. Porque es que ahora mismo están absolutamente paralizados. No sé si porque no sabían qué iba a pasar con Pedro Martín. No es el primero, si al final el último que se va es Pedro Martín. Podemos estar 10 minutos hablando de todos los que han renunciado una vez. Bueno, formaron parte, se presentaron en las listas, casi se ha ido todo el mundo hasta que se fue el último, que es el Pedro Martín. Es decir, claro, pero tú no puedes estar en un cabildo en el que tú ganaste las elecciones, desdibujado en una oposición, y que eso lo que te va a llevar es que retrocedas. Pero yo creo que al final el mensaje es súper peligroso, ¿no? Porque es, fíjate, lo acabas de decir, o sea, más de 30 años para que el Partido Socialista volviese a ganar unas elecciones al Cabildo de Tenerife. Y es tan esperpéntico todo que la realidad es que meses después está completamente desangrado el grupo insular. Se han perdido muchos consejeros, con su líder, el que por fin ganó las elecciones después de más de 30 años, abandonando el barco a mitad de mandato. Por eso decía yo. Y en una situación que yo creo que es que realmente el mensaje es, que es a lo que iba, es que si no gobernamos, no somos nada. Efectivamente. Por eso decía yo que Tamara Raya tiene un papelón importante, mucho trabajo, mucha responsabilidad, recuperar el poder perdido. ¿Por qué? Porque no sé si sabrá la señora Raya, primero, el descalabro que ha habido, en este caso, del Grupo Socialista en el Cabildo Insular, con la desbandada que ha habido de consejeros, el silencio, la poca oposición que está haciendo alguna vez el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la división que ella sabe mucho porque ella formó parte de esa división en el Grupo Socialista del Puerto de la Cruz, insisto, agrupación a la que pertenecía, donde ya ha perdido el poder. No, efectivamente, la tremenda fractura que existe, el hundimiento del Partido Socialista, cuando tenía claro, en una ciudad que ha sido importante, un municipio de los más importantes por el número de habitantes y porque les costó recuperar la mayoría absoluta como es Arona. Por tanto, la señora Raya, que esté en lo que tenga que estar y se ponga... Y que de momento está desaparecida. Claro, no bueno, alguna cosa, una palabra, alguna frase tibia de intenciones. Pero desaparecida, y sobre todo porque el Partido Socialista, no sé si recuerda, que se pasó 4 años diciendo que Coalición Canaria no sabría vivir en la oposición. Y al final parece que los que no saben vivir en la oposición es un partido que tiene un sustento bastante más fuerte, porque tiene un apoyo de una esta nacional. Porque lleva muy poco como se celebró el Congreso hace poco como secretaria general del Partido Socialista. Pero insisto que la señora Raya tiene mucho trabajo por delante. Pero no se trata de Tamara Raya, se trata de lo que decía David. O sea, al final el Partido Socialista se ha ido desarticulando en 2 años de una manera escandalosa y totalmente desaparecido, con un montón de motivos para hacer oposición. ¿Tú sabes cuál va a ser el problema desde mi punto de vista al que se va a enfrentar la nueva dirección Tamara Raya al frente del Partido Socialista cuando llegue el momento? Es decir, en las próximas elecciones, periodo, etapa de pactos postelectorales, porque ya saben que el núcleo duro del Partido Socialista, es decir, quienes mandan el Partido Socialista, que es el PSOE de Gran Canaria, con Franqui y Ángel Víctor Torres al frente, aunque Ángel Víctor Torres, el secretario general del PSOE en Canarias, son proclives
a un posible pacto con Coalición Canaria. Sin embargo, el Partido Socialista en Tenerife históricamente no ha sido proclive a Coalición Canaria, sino llegar a pactos con el Partido Popular. Esa va a ser también una tarea muy dura para la secretaria insular. Habrá que ver si Tamara Raya es la persona adecuada para liderar la lista electoral. También. Cuidado, que eso también se está valorando. Y eso a mí me consta que se está valorando. Bien. Eso hay que que sea el propio Aaron Afonso. Antes de dar antes de poder dar un paso en falso en ese sentido, o que no haya marcha atrás, lógicamente. Y decía, claro, es que no están demostrando saber oposición como sí que le echaban en cara a Coalición Canaria. Es que fíjense, el Partido Socialista no ganaba las elecciones de hace más de 30 años, pero es que llevaba gobernando desde el año 2011, porque aunque no ganaba las elecciones desde el año 2011, ya pactó con Coalición Canaria, estaba en el gobierno insular durante 2 mandatos, primero con Ricardo Melchor y después con Carlos Alonso. Después vino la moción de censura que hizo presidenta Pedro Martín, que gobernó con Ciudadanos, con el apoyo desde fuera de Podemos. Sí. Y ahora, cuando después te toca estar en la oposición, pues 12 años después, lo que has demostrado, bueno, es que no quieres y no has sabido hacer oposición. Insisto, si no hay oposición, no hay democracia. Si no hay una oposición responsable, no hay fiscalización, no hay control del poder. Bueno, es gravísimo que no haya una oposición, y a mí me parece muy mal y muy irresponsable gobernar mal, porque al final tienes la gestión de los recursos, pero si no tanto, por lo menos a un nivel muy parecido, el no hacer una oposición a la altura de quienes te han votado, porque quien te vota no te vota solo para gobernar, te vota también para ser oposición, y en eso el PSOE ha suspendido por completo en el Cabildo de Tenerife. Y que encima tienes otro condicionante, y es que Pedro Martín ya había dicho que no se iba a volver a presentar a presidente del Cabildo de Tenerife, y ahora tienes toda la carne en el asador de quién va a ser y de si va a ser capaz de articular esa oposición. Bueno, veremos. Nos vamos a publicidad rápidamente, unos minutos, porque todavía nos quedan algunos asuntos muy interesantes que tenemos que tratar en esta mesa. Publicidad y volvemos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Bueno, seguimos en directo en Canarias al Día, analizando la actualidad del archipiélago de Canarias. Vamos a hacer un repaso importante a algunas otras noticias que se han producido en los últimos días. Vamos a empezar por un asunto que tratábamos ya la semana pasada aquí en esta casa, porque nos visitaba Rubén Ascanio, que es portavoz de Unidas Se Puede en el municipio de La Laguna. Hoy publicaba, le preguntábamos por esta información que hoy publicaba el periódico Canarias 7, porque nos llamaba la atención. Nos había llegado también esa documentación desde hace tiempo. Bajo sospecha, un contrato del Ayuntamiento Lagunero que infló el gasto en 372.000 euros. Un recurso judicial apunta a numerosas irregularidades. El 48% de las luminarias ya estaban sustituidas, y se invitó a 2 empresas del mismo grupo. Muchas cuestiones que son reales, por ejemplo, que se invitó a 2 empresas del mismo grupo. La adjudicataria fue la empresa IMES API. Esto se produjo a las puertas de las pasadas elecciones, a mediados del mes de mayo de 2023. Recuerden que gobernaban precisamente el Partido Socialista con Unidad Se Puede en ese pacto de gobierno progresista, que después se rompió. En la actualidad gobierna el Partido Socialista con Coalición Canaria. Nosotros le preguntábamos a Rubén Ascanio por esta cuestión, y esto es lo que nos comentaba el portavoz de Unidas Se Puede. La verdad que la documentación que se nos ha hecho, que se nos ha mandado, pues indica este tipo de cuestiones. Como buena parte de esas luminarias realmente ni siquiera, eran luminarias en perfecto estado, que ya habían sido repuestas, como bien dice, y que se volvieron a colocar básicamente pues para intentar tener cubierta parte de una subvención de fondos europeos que se priorizó frente a otras. Me duele mucho porque en este caso, porque hubo otro proyecto que estaba perfectamente encaminado, que eran 800.000 euros para la atención a la soledad no deseada, que fue técnicamente bloqueado. Parece ser por algunos perfiles que participaron activamente que ese otro procedimiento sí saliera como fuera y de la manera que fuera. Hemos pedido toda la documentación, evidentemente, para ver exactamente todos los expedientes. Bueno, van a estudiarlo desde Unidas Se Puede. La realidad es que hay muchísimas dudas sobre la mesa, muchas cuestiones que hay que contestar, porque se invita a empresas del mismo grupo, por qué se elige ese tipo de procedimiento para un contrato de esta cuantía, si esto está justificado o no.
Se habla también en esas denuncias que se ha presentado por parte, al final esto es información de parte y es importante tenerlo claro, al final quien pierde o quien antes tenía ese servicio y después no lo consigue después de esta adjudicación es quien ha denunciado todo esto y quien está moviendo lógicamente toda esta información. Al final lo que plantean también es que ha habido un presunto cruce de intereses, conflicto de intereses, que es la expresión correcta, de determinadas personas que participaron en este expediente. Bueno, es una información muy complicada, nosotros lo que hemos querido es tratarla en principio y hemos pedido también a alguien del Ayuntamiento de La Laguna que nos atienda. El concejal ahora mismo de este área es Fran Hernández de Coalición Canaria. Lo que nos han dicho es que Fran no va a hablar porque él no estaba en el mandato pasado cuando se adjudicó. A nosotros nos parece que el concejal del área tiene que hablar en cualquier momento, sea quien sea. De hecho, si no estaba cuando se adjudicó, más fácil lo tiene para poder salir a la palestra y poder dar una explicación, porque sobre todo lo que nos interesa es que se nos explique. Bueno, hoy ha mandado el Ayuntamiento de La Laguna un comunicado a razón de esta información de Canarias 7 y básicamente lo que vienen a decir es que es todo legal y sobre todo se apoyan en una resolución que ya ha hecho el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, a quien primero, porque además así lo establece la legislación, recurrió lógicamente la empresa antes de ir a un contencioso administrativo y le dio la razón al Ayuntamiento. En cualquier caso, bueno, ahí está el asunto sobre la mesa y nosotros vamos a seguir haciendo preguntas y sobre todo vamos a intentar que el Ayuntamiento de La Laguna consiga un interlocutor adecuado para que nos explique con más detalle esta cuestión. De todas formas, yo me comprometo también a estudiar la documentación que a su vez me han hecho llegar desde la Corporación Municipal. Óscar. No, pues habría que ver, yo no conozco esa documentación, ¿no? Parece en principio un asunto que cuanto menos llamativo, ¿no? Pero insisto, habría que ver también esa documentación, habría que ver si al final la oposición, que además Unidas se Puede, cogobernaba con el Partido Socialista, sí. No sé si en esa época los responsables eran de este área del Partido Socialista, pero claro, es que Unidas se Puede. Rubén Ascanio era socio de gobierno en aquella época del Partido Socialista, ahora en la oposición. Habría que ver de qué manera trasladar a la oposición al gobierno del Partido Socialista y Coalición Canaria esa documentación de la que habla el propio Rubén Ascanio. Por cierto, ya por último, insisto, yo voy a ser prudente hasta que conozca la documentación. Hablabas de Fran Hernández, hoy se ha celebrado una asamblea de Coalición Canaria en La Laguna, ha sido revalidado como nuevo secretario general de los nacionalistas en la ciudad de Gueres. María Jesús. Realmente es complejo y sin conocer los pormenores es difícil pronunciarse, pero a mí me llama mucho la atención que Rubén Ascanio no se diera cuenta en su momento y se esté dando cuenta ahora. No sé, si tú cogobiernas con alguien y ese tipo de contratos que son de una cuantía también bastante elevada y que además tú tienes otro proyecto que se ha quedado parado porque se ha adjudicado pues a lo mejor le debería haber alzado la voz antes, no lo sé. Ya digo que no conozco el caso, pero me llama mucho la atención esta circunstancia. Bueno, yo creo que se va a seguir hablando de esta cuestión porque al final la otra empresa, que es EFICO, pues va a seguir, obviamente, ante todas las vías que se le presenten, y a mí me consta que no descartan incluso acudir a la vía penal o hacerlo a través de la Fiscalía, así que este asunto seguramente va a seguir dando que hablar. Al final nosotros, pues cuando, como han dicho los compañeros, son asuntos tan delicados, nos los tomamos con cautela. Hacía tiempo que teníamos esa documentación, la hemos ido estudiando, al final no deja de ser documentación o versiones que vienen de una parte interesada. Es verdad que hay muchas cosas que nos generan cuanto menos preguntas y por eso lo que hemos hecho es empezar a ir preguntando. A Canarias 7 se ve que también le ha llegado la misma documentación, han decidido publicarlo y a partir de ahí, bueno, pues ahí está la pelota que va a seguir rodando, yo creo que durante algo de tiempo, al menos mientras se van aclarando también las vías judiciales que siguen abiertas. Vamos a hablar de un asunto que está generando muchísimo debate también, sobre todo probablemente en su mesa, probablemente en muchos supermercados, y es el alza del precio del plátano. En la península, lo publicaba Canarias Ahora, hasta 7 euros el kilo en algunos lugares, pero es que en Canarias roza los 4 euros también en algunos lugares. La gente se está preguntando qué pasa con el plátano de Canarias. Hay una explicación que se da y que obviamente tiene bastante que ver con lo que está ocurriendo, y es que, bueno, pues no hay oferta suficiente. Entonces, pues como no hay oferta, la ley del mercado de la oferta y la demanda, eso está provocando que aumenten los precios. Todo esto provocado por la borrasca Dorotea, que en su momento causó importantes pérdidas en el sector. Eso provocó una bajada de producción, fíjense, de años donde veníamos de récord de picar plátanos, de básicamente sacar del mercado a plátanos que se acaban tirando en muchas ocasiones en lugares indeseados, o que no se, lo que sí que es cierto es que no se incluyen dentro de la comercialización, a una situación en la que falta oferta. Esto ha superado el precio del plátano, pero también es verdad que el precio que están cobrando los agricultores directamente está en torno a 1,5 euros. ¿Dónde se va el resto del dinero? Bueno, pues ahí se va en esos intermediarios que muchas veces son señalados y que aprovechan también
hincapié en este tipo de circunstancias para subir los precios. Además, ustedes probablemente también se hayan dado cuenta que si van a alguna de estas grandes o medianas superficies conocidas, grandes cadenas de supermercados, el precio raro es que baje de los 3,40 €, 3,50 €, 3,70 € y pico hoy en uno de estos supermercados al que pude acudir yo en Santa Cruz de Tenerife, pero si van a lo mejor a la frutería de su barrio, está €1 más barato, está a 2 € y pico. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, muchas preguntas. Tú esto también sabes bastante, María Jesús. Bueno, al final, saber, sabía más que sé ahora, pero sí que es cierto que es bastante sospechoso lo que tú estás comentando, que el agricultor esté cobrando como está cobrando, que es verdad que ha habido una bajada de producción, pero y que sobre todo estamos muy acostumbrados a ver que cuando sube un producto de una manera tan escandalosa, luego la bajada no se produce de manera tan escandalosa cuando hay una sobreproducción, sino que además es el plátano, que se ajusta el precio. No es cualquier producto, es como nuestro producto. ¿No? Y que al final, si tú dices, bueno, ¿por qué tienes que llevar plátanos a 7 € a la península? Pues a lo mejor, si hay poca producción, deja los que hay aquí. Es verdad que puedes perder cuota de mercado si dejas de abastecer. Hombre, yo creo que esos precios probablemente la estés perdiendo porque es imposible competir con la banana a esos precios. Pero sí que es verdad que tú vas a un supermercado y tal y como está la economía hoy en día y tal y como ha subido la cesta de la compra, ves una banana a 1,20 € y un plátano a 7 € y obviamente las familias van a comprar bananas. Eso es lo que está pasando en la península. Ustedes saben que aquí en Canarias no se comercializan bananas, pero al final ustedes si quieren comprar plátanos tienen que comprar plátanos de Canarias y a este precio, Óscar. Sí, yo poco más que aportar, tampoco soy un entendido en la materia, pero esto yo entiendo que forma parte de la oferta y la demanda. Esto igual, la subida de precios como ocurre con el aguacate también, que está disparado. Bueno, pues esto afecta a la tú no eres un entendido en la materia, pero tampoco vas al supermercado, porque yo no es que sea un experto, pero me indigna. ¿No? Claro, pero lo que no es normal era lo que decía David. Al final, que en un supermercado tú te lo encuentres a 3,50 y en la frutería del barrio lo puedes conseguir por 2,20 y pico. Vale, ha habido un descenso de producción, pero es que no puedes subir un 300% el precio. Es que es una barbaridad. Totalmente. Bueno, ya saben cómo está la cesta de la compra en Canarias, ¿no? Que está disparada y siempre ha sido con respecto a la media nacional. Claro, pero el plátano era nuestro y el plátano se cultivaba Claro. aquí y el plátano era más barato aquí que en la... Pues sigue siendo más barato que en la península. Menos mal. Claro. Y era un bien de consumo muy habitual en los hogares. Y es una seña de identidad y ahora vienen las fiestas del Día de Canarias, ha aumentado también la demanda, estamos a final de curso, bueno, es un producto que se envía mucho con los niños y con las niñas a los colegios. Sí, bueno, habrá que ver ahora si a final de curso baja el precio. Eso es lo que algunos expertos están planteando. Porque estábamos acostumbrados a la pica que era en Semana Santa y en verano, que era cuando coincidía que no había colegios. Claro, porque ahora baja la demanda supuestamente y eso va a ayudar a que los precios supuestamente también se normalicen. Ojalá. Pero fíjense, los agricultores están cobrando 1,5 €. Ustedes saben que hemos tratado este asunto aquí en varias ocasiones. Llegaron a cobrar 0,40 por el kilo de plátano hace menos de un año, hace algunos meses. Fíjense cómo cambia la situación. Y me decía una persona en las redes, que eso es el mercado, ¿no? Un poco, bueno, el mercado entre comillas. Aquí tampoco es que haya libre mercado. Primero que tenemos un producto hipersubvencionado como es el del plátano y segundo que no es libre mercado porque aquí no hay bananas para competir, lo cual también a lo mejor ayudaría a que bajara el precio del plátano, pero que está bien. Porque mira la península. Claro. Pero que está bien que no haya bananas porque creo que tenemos que proteger sobre todo a las miles de personas que siguen viviendo de un sector como es el del plátano, que es muy importante también en la economía, sobre todo en algunas islas como las de La Palma. También es verdad que hay más literatura o se le da más importancia de la que realmente tiene en la práctica, pero sí que es verdad que al final nos sentimos identificados y es un producto nuestro y tenemos que defenderlo. Y que hemos vivido lo que ha ocurrido con otro producto hipersubvencionado que es el aceite de oliva. También. Que si el plátano tiene muchas subvenciones de la Unión Europea, el aceite de oliva ni te cuento. Y hemos visto cómo ha subido y no ha bajado en la misma medida. Y yo recuerdo conversaciones con responsables de ciertas grandes superficies que te decían, estamos almacenando aceite de oliva porque sabemos que va a subir el precio. Es que esa es una de las claves, bueno, de las muchas claves que puede haber detrás de este asunto. Seguiremos muy pendientes de los precios del plátano y, por supuesto, de la cesta de la compra, que es una cosa que a ustedes seguro les preocupa. Bueno, antes hablábamos de la situación del Cabildo de Tenerife, de la posible realidad política. Ya estamos en época en la que hemos conocido algunas encuestas. Hace poco analizábamos la encuesta de Electomanía para el diario digital Atlántico Hoy. Estos últimos días se ha publicado la encuesta de Ágora integral para el periódico Canarias Ahora, periódico también digital. Es verdad que las encuestas hay que cogerlas siempre
con mucha cautela, a 2 años de las elecciones pues todavía con más cautela, pero también a nosotros nos permite un poco ir tomando el pulso de cómo está la situación, y algunas cosas, bueno, pues tienen cierto sentido, sobre todo en escenarios donde se están produciendo cambios y aparecen nuevas opciones políticas. Vamos a empezar viendo el titular en este caso de lo que ocurre, según esta encuesta de Agora Integral, en el Parlamento de Canarias. Coalición y Partido Popular lograrían la mayoría absoluta ante el descalabro de Nueva Canarias, según esta encuesta de Agora Integral. Ahí está, vamos a ver el gráfico. El Partido Socialista, esto coincide con la encuesta de Electomanía, ganaría las elecciones en Canarias una vez más con 23 diputados, pero obviamente esto sería completamente insuficiente. No tiene ninguna posibilidad de formar un pacto alternativo que no sea con Coalición Canaria y Partido Popular, que ambos conseguirían la mayoría absoluta. Quizás lo más destacado de todo esto es que una figura que hasta ahora ha sido fundamental en los gobiernos de Canarias, como es Casimiro Curbelo y la agrupación socialista Gomera, empezaría a ser completamente intrascendente, Óscar. Ya, porque siempre ha sido clave la llave la agrupación socialista Gomera con Casimiro Curbelo, bien que fue la llave en el Pacto de las Flores, y es el que apoya desde fuera este gobierno actual, Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Por qué lograría en este caso, independientemente, bueno, esa mayoría absoluta para gobernar Coalición Canaria y Partido Popular según esa encuesta? Porque las posibilidades del Partido Socialista con un Ángel Víctor Torres como posible candidato a la presidencia son nulas. ¿Por qué? Porque sus socios, sus antiguos socios, que eran los que respaldaron, la apoyaron, en este caso el pacto, desaparecen. Podemos no está en el arco parlamentario de momento, entiendo que no estará, y Nueva Canarias se destroce, se hunde. Por tanto, no tiene posibilidades de acuerdo, insisto, con esas dos fuerzas políticas. ¿Y qué provoca? Bueno, pues esa fortaleza de un posible pacto al que gobierna en estos momentos en Canarias, que es Coalición Canaria y Partido Popular. Bueno, yo creo que la clave es que Coalición Canaria perdió la centralidad en el momento en el que el arco parlamentario se hizo más diverso, y desde esta pasada legislatura Coalición Canaria ha recuperado esta centralidad a la hora de poder hacer pactos con unos y con otros, y ya la debacle de Nueva Canarias es clave para decir que ya se ha vuelto a situar donde estuvo pues durante muchísimos años, ¿no? Sí, y que totalmente. Eso le beneficia muchísimo, y yo creo que tú has dado una clave, ¿no? Casimiro Curbelo hasta ahora tenía cargos de gobierno, aunque no tenía titulares en consejerías, pero sí tenía cargos intermedios. Y hay que ver a partir de ahora de qué manera van a articular esta influencia o no de Casimiro Curbelo, y qué agradecimiento van a tener quienes en su día se vieron beneficiados por su apoyo, ¿no? Y ver cómo se comporta ahora la oleada a nivel nacional, claro. Cómo va a poder influir en los pactos en Canarias, si es claro. posible un acercamiento a Ángel Víctor Torres, claro. Fernando Clavijo, si claro, no... porque ahí la clave en este caso, la esperanza, el poder sobrevivir el Partido Socialista, es lo que yo decía anteriormente, es decir, que el Partido Socialista en Gran Canaria, con Ángel Víctor Torres, Sebastián Franqui y todo ese núcleo duro, siguen trabajando para tratar de llegar a acuerdos en algunos ayuntamientos, en algunas plazas, y por tanto a nivel regional Oscar, con Coalición Canaria. Y todo dependerá, el movimiento de Coalición Canaria con el Partido Socialista desde el punto de vista nacional, porque el destrozo del Partido Socialista que será progresivo, no le interesa a Coalición Canaria formar un pacto Canarias con el Partido Socialista. Pero yo lo veo muy complicado, sobre todo por una cuestión, y es que el Partido Socialista, en todos los escenarios un poco que se manejan, y yo creo que son coherentes, va a ganar las elecciones en Canarias, y eso va a hacer que va a tener que pactar con Coalición Canaria cediéndole la presidencia a pesar de haber ganado las elecciones, que eso no ha pasado nunca. Y si el candidato es Ángel Víctor Torres, sería un presidente cediendo una presidencia. Con todo eso no ha pasado nunca. Y me parece muy difícil que ocurra. Yo veo muy cómodo este pacto Coalición Canaria-Partido Popular, y vamos, no tengo dudas de que si estos números dan, se va a... Y más teniendo en cuenta que Coalición Canaria ve el posible ascenso que pueda tener a nivel nacional el Partido Popular en detrimento del Partido Socialista. Otra cosa es lo que le pueda pedir el Partido Popular a Coalición Canaria. Esa es otra también, pero bueno, también habrá que ver quién es el líder del Partido Popular. Manuel Domínguez es un socio cómodo. Cuando el Partido Popular tuvo candidatos menos cómodos, como fue el caso de Asier Antona, pasó lo que pasó. No se llegaron a fraguar los pactos, en este caso el pacto más tradicional del Parlamento, que es el de Coalición Canaria con el Partido Popular. Y cosas que no sorprenden tanto, que van en la línea de lo que hemos comentado aquí. Resultado de esta encuesta en los dos cabildos capitalinos en Tenerife. Bueno, sorpasos de Coalición Canaria al PSOE en el Cabildo de Tenerife, y 2 consejeros, en este caso, para municipalistas. Primero Canarias, en Gran Canaria, el partido de Teodoro Sosa. Vamos a empezar por Tenerife. Hombre, ¿a quién le va a sorprender
Es verdad que Rosa Ávila es la primera candidata de Coalición Canaria que no gana unas elecciones en más de 30 años, pero con un Partido Socialista que no está ahora mismo desmembrado, descabezado, pues lo lógico es que pase esto, que Coalición Canaria sea la primera fuerza, 11 consejeros le da esta encuesta, 10 el Partido Socialista, 8 el Partido Popular de López Afonso, que repetiría resultados. Ustedes lo ven, básicamente lo que hay es una pérdida de votos del PSOE que recuperaría Coalición Canaria. Vox se mantendría con 2 consejeros, María Jesús. Sí, porque además la diferencia fue muy pequeña, fueron 50.000 votos, si no recuerdo mal. No sé de memoria, pero fue pequeña, sí. Fue igual que lo había pequeña, sido el año anterior pequeña entre Carlos Alonso y Pedro Martín. O sea, están ahí, están en una franja muy estrecha. Obviamente yo creo que poco más que añadir a lo que ya hemos dicho aquí. El Partido totalmente. Socialista en Tenerife, hoy por hoy, está desaparecido. Primera fuerza política de Coalición Canaria se mantiene en este caso con López Afonso, su socio. Creo que para mí la noticia es la entrada en la institución de la recién formación fundada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández. El gráfico de Gran Canaria. Además, ustedes recuerden que las elecciones al Cabildo son singulares en tanto en cuanto quien gana es automáticamente elegido presidente o presidenta. Y a partir de ahí, bueno, pues si quieres pactar otra cosa, pues tienes que presentar una moción de censura, como ha ocurrido en Tenerife en los 2 últimos mandatos. En Gran Canaria, el Partido Socialista ganaría las elecciones al Cabildo. Nueva Canarias, el Partido Popular sería segundo, fíjense, con 7 consejeros. Es importante porque Nueva Canarias, si Antonio Morales repite, que todavía está por ver, pasaría, y yo creo que eso va a ser decisivo, pasaría a la tercera fuerza. Coalición Canaria obtendría 3, los mismos que ahora, igual que Vox, pero entraría ese partido de Teodoro Sosa Óscar. Claro, otra cosa es con quién se posiciona Antonio Morales. Claro, Antonio Morales, tradicionalmente al Cabildo de Gran Canaria han votado a Antonio Morales, no a Nueva Canarias. Yo creo que Antonio Morales, no lo sé, pero Antonio no Morales, lo ha hecho, es raro que no se haya posicionado. Que no se haya posicionado, porque no se olviden que el grupo de Nueva Canarias, hay 2 grupos dentro de Nueva Canarias en el Cabildo Insular de Gran Canaria, pero no fracturado, ahí no ha habido guerra. Habría que ver, la clave sí, el propio Antonio Morales repite como candidato, o Antonio Morales da un paso atrás y le da el vía libre a posible candidato a la presidencia a su hombre fuerte, consejero de la presidencia, que es el propio Teodoro Sosa. Pero para mí la noticia es la entrada en las instituciones de esta nueva fuerza política, liderada, recién presentada por Teodoro Sosa y Óscar Hernández, que parece ser, según van anunciando, podría tener representación, podría presentarse a gran parte de las instituciones insulares y locales en esta comunidad autónoma. Repito, en este caso en el Cabildo de Gran Canaria, la noticia, la entrada de esta fuerza política. En Tenerife, el Partido Socialista, como decía María Jesús Lillo, tiene un problema, gana Coalición Canaria, se mantiene el Partido Popular, y el problema del Partido Socialista, que no tiene posible socio porque ya desapareció también en la institución Podemos. Yo creo que esta encuesta hay que volverla a hacer cuando Antonio Morales hable. ¿Cierto? Es que es la clave, o sea, es que el silencio de Antonio Morales con lo que está pasando en su partido, bueno, no es recordemos que es de Roca Guairo, pero al final es el municipalista. Ha sido, obviamente, pero ha sido el candidato de Nueva Canarias en las elecciones. Claro, en Tenerife, si Tamara Raya se decide presentar, la única opción es que se fraguase, insisto en esto porque es importante, el Pacto Regional Coalición Canaria. Si en Canarias, imagínense que se firma en un futuro ese Pacto Regional Coalición Canaria, Partido Socialista, y el Partido Socialista da directrices al PSOE tinerfeño para pactar con Coalición Canaria, ahí volvería una nueva guerra en el PSOE de Tenerife. Bueno, pero en cualquier caso yo insisto que la clave es: el escenario va a ser completamente distinto cuando Antonio Morales se pronuncie y se posicione sobre esta cuestión, si es candidato o no de Nueva Canarias, porque a lo mejor Antonio Morales resulta que es el candidato de este nuevo partido ante Teodoro Sosa. Es que probablemente Antonio Morales lo que esté haciendo es intentar gobernar en paz 2 años, para que si en un momento dado él decide presentarse por esta nueva formación política, no le pase factura el hecho de que haya una guerra interna. Bueno, habrá que ver también las alianzas. Al final está esa reunificación del nacionalismo progresista en Gran Canaria. Todas las fuerzas políticas se unen con posibles líderes, como por ejemplo Nalia Bueno, en fin... Bueno, progresista progresista no, con su somos municipalista. Municipalista, como Somos Gran Canaria, en esa posible alianza con este nuevo partido. Si Coalición Canaria también se une, y bueno, ahí se reparten puestos. ¿Quién iría al Congreso de los Diputados, al Senado, al Cabildo de Gran Canaria, a la ciudad de Las Palmas? Bueno, habría que verlo. Bueno, habría que verlo rápidamente porque nos tenemos que ir en Fuerteventura. Óscar, no ha habido sorpresa. Jessica de León, elegida presidenta del Partido Popular. El anuncio ya que habíamos hecho en su momento. Jessica de León, bueno, pues será la única que se presentaba, la nueva presidenta del Partido Popular de la isla de Fuerteventura, una mujer de la máxima confianza del presidente regional, el propio Manuel Domínguez, que además la colocó en este caso como consejera de turismo de la comunidad autónoma. Ya saben que desde el año 2023 había una gestora montada en la isla de Fuerteventura. Enrique Martínez estaba al frente, por tanto, fin a la gestora después de esa crisis, de esa guerra interna que hubo soterrada, silenciosa en el Partido Popular de Fuerteventura, con un hombre que había venido siendo presidente del Partido Popular, que es Fernando Enseñat,
que es concejal en Puerto Rosario y diputado regional. Ya saben que a él le señalaron por ser el culpable de no haber podido fraguar un pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Al final se tuvo que fraguar un pacto Coalición Canaria-Partido Socialista, la única institución donde gobierna Coalición Canaria-Partido Socialista, instituciones insulares. Bueno, pues al final la apuesta era a la propia Jessica de León, fin a la gestora, y tiene el reto de aunar sensibilidades en el Partido Popular de Fuerteventura. Por tanto, entiendo yo que será la candidata del Partido Popular a la presidencia del Cabildo. Y además que está gobernando en el gobierno de Canarias con Coalición Canaria, y ahí hay una clave, y es que el Partido Popular, bueno, finalmente por lo que pasó, pues no consiguió fraguar ese pacto con Coalición Canaria y por eso gobierna. Porque Coalición Canaria, entre otras cosas, no quería gobernar ni pactar con Fernando Enseñá. Ahora hay otra protagonista, Jessica León. Yo creo que ella ha demostrado que tiene una capacidad de liderazgo, que tiene capacidad de decisión y que tiene capacidad de enfrentarse a situaciones complejas, porque lo ha hecho como consejera de Turismo. Entonces, bueno, yo creo que para el PP de Fuerteventura es una buena elección para construir y para tener una persona, ¿no?, que con determinación pues tome decisiones que... Además es periodista y comunica muy bien, y eso también ayuda... Y sabe rodearse de personas expertas, que eso también es muy de elogiar en... Qué importante es eso, ¿verdad? Cuando te rodeas de personas expertas con las que te enriqueces, a cuando te rodeas de personas mediocres porque solo quieres que te digan que tú eres el mejor, y entonces, claro, eso al final hace que pues nunca prospere. ¿Te refieres a alguien en concreto? Bueno, tanta gente, Óscar, tanta gente. Vamos a dejarlo para otro programa. No, es un mal muy extendido. María Jesús, la verdad, ha sido un placer. María Jesús, gracias por estar una noche más aquí en Canarias al Día, Óscar. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche. Por cierto, esta semana interesantes entrevistas, ya les anuncié, a Antonio Hernández la podrán ver el miércoles y el jueves. Entrevista con Teresa Cruz Oval, la ex consejera de Sanidad, después de que declarase ya en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias, después de que en su día contase ese presunto posible acoso que dijo padecer en el gobierno de Canarias del ex consejero Román Rodríguez, hablando de Nueva Canarias. Bueno, muchas preguntas que hacer. Interesantes entrevistas, no se lo pierdan. Por supuesto, el Canarias 8 y el programa de Manuel Artiles y toda la programación de Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia.